Egunon, buenos días y bienvenidos y bienvenidas todos a una nueva edición de los Ekin Breakfast de Álava Emprende. Sabéis que Álava Emprende es la iniciativa que impulsa el emprendimiento en el territorio. Está impulsada desde la Diputación Foral de Álava, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde el Gobierno vasco a través de Vicaraba y también desde la Fundación Vital Fundació, que además nos encontramos hoy aquí en una de sus sedes. Y estos Ekin Breakfast que bueno, ya tienen una cierta tradición de unos cuantos años y se van sucediendo como pequeñas setas, pequeños perrechicos, si queréis, a lo largo del año, pues para profundizar, para hablar más detenidamente del emprendimiento, pero el emprendimiento en distintos campos, ¿no? Y hoy nos ha tocado viajar hasta el futuro, ¿no? Bueno, hasta el futuro, no sé si el futuro, más bien el presente, ¿no? Lo tenemos aquí muy, muy presente, y además muy de actualidad. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. De inteligencia artificial, bueno, el título ya lo veis ahí, Revolución Tecnológica y ámbito para emprender. Y vamos a hablar en un momento en que la inteligencia artificial supone, todos estaremos de acuerdo en que ha sido una de las grandes revoluciones y como todas las grandes disrupciones, pues genera pues distintos sentimientos encontrados, ¿no? Cierta incertidumbre, luego hablaremos, pero también ha abierto nuevos caminos y múltiples oportunidades, ¿no? Las empresas cada vez más, las empresas y las instituciones, diría yo, cada vez más están viendo el potencial que tiene la gestión de los datos para mejorar sus procesos, para seguir implementando nuevas medidas. Y aquí en Araba están surgiendo, pues no sé si podemos llamarle ya ecosistema, quizás sí, pero están surgiendo muchas iniciativas emprendedoras en este campo, ¿no? En el de la inteligencia artificial y el Big Data. Algunas que ya llevan cierta trayectoria. Hoy tenemos la suerte de contar con 4 de estas iniciativas. Nos ha salido una mesa muy masculina, pero he de deciros, y luego hablaremos, que detrás de todos ellos, o junto a ellos, más bien, no detrás y junto a ellos, hay mujeres. Hoy no ha coincidido así, ¿verdad? Pero vamos, que luego hablaremos también de si es un sector masculino o femenino. En primer lugar, vamos a hablar con Javier García, está justo a mi izquierda, en la izquierda de la mesa, de Optimity. Es uno de esos, yo no sé si llamar ya, ¿no? Pero con cierta experiencia, ¿no? En el 2013, si no me equivoco, ya fuisteis Premio Emprender en Álava, de Álava Emprende. Es una empresa, Optimity es una empresa tecnológica patentada para la optimización de procesos y equipos industriales mediante inteligencia artificial. Que operáis a nivel global ya y que ofrecéis una solución tecnológica con una metodología única, ¿no? Actualmente me cuentan por aquí que ya estáis presentes en Europa, Asia y Norteamérica, y todo eso desde aquí, desde Álava. Así que no es nada fácil. Javier, tu tiempo, y estamos deseosos de que nos contéis vuestra experiencia en este campo. Gracias. Bien, pues efectivamente los clientes hay que buscarlos donde hay mentalidad, en nuestro caso, más que en la geografía. Es decir, las distancias principales son las mentales, no las geográficas, en un mundo global donde vivimos. Por lo tanto, sí que es cierto que tenemos más clientes fuera de Euskadi y fuera de España que en España, sí, sin duda. El 90% de nuestros clientes están fuera. Bueno, pues Optimitive, como has mencionado, pues es una empresa que se creó en el año 2008, o sea, hace 16 años, y con el objetivo de optimizar las industrias de proceso, las industrias pesadas que conocemos, fabricación de materiales como químico, cemento, generación de energía, que son grandes consumidores de energía, con el objetivo y con el propósito de ayudarles a ahorrar energía y recursos. Y el nombre viene de optimización, porque buscamos ayudarles a trabajar de una forma óptima. Estamos en el edificio Azucarera, aunque pasamos por el Parque Tecnológico, por el Vicaraba. Somos 22 personas, tuvimos un periodo de incubación en Tecnalia de 2 años y estuvimos también, como he mencionado, en el Vicaraba. Ahora mismo somos 22 y con una componente de investigación, sobre todo en nuestras fases iniciales, muy, muy fuerte.
El problema que resolvemos lo conocéis todos, el cambio climático, los precios cambiantes de la energía, a veces disparatados, a veces tirados por el suelo. Eso crea una incertidumbre en las empresas que son dos de los grandes problemas que las empresas, sobre todo empresas industriales, afrontan hoy en día y nosotros como sociedad y como humanidad también afrontamos el cambio climático. Por lo tanto, se trata de hacer un mundo más sostenible. ¿Y cómo? Bueno, pues la industria del proceso es una de las grandes responsables de esos consumos de energía. Tenemos esta foto que veis arriba a la izquierda, es una sala de control en industria de proceso, como pueden ser las fábricas de papel, químicas, las de generación de energía, cementeras. En esas fábricas existen lugares que se llaman las salas de control, donde hay una mesa alargada, más larga que esta, con un montón de pantallas y los operadores de proceso hacen un buen trabajo, pero con sus limitaciones. Tienen que manejar cientos de variables, tienen que responder a condiciones cambiantes, como la materia prima, y tienen que hacerlo en tiempo real. Entonces no son capaces, el ser humano tiene limitaciones y eso les hace gastar o malgastar a veces energía y recursos. Eso se cuantifica a veces, en algunos casos, en algunas fábricas e industrias, en cientos de miles de euros que se desperdician al año en energía y recursos. Y eso tiene que tener una solución. Esa solución nosotros la vimos hace 16 años o antes en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no se atasca en decisiones, en tomar las decisiones rápidas y tomarlas con precisión. Por lo tanto, lo que vimos es que hacía falta un sistema que fuese capaz de aprender de los datos de un proceso conectado a ese proceso, aprender de los datos y de reaccionar de forma óptima en tiempo real. Y mediante esos ajustes de temperaturas, presiones, para hacer que el proceso siempre funcione de manera óptima, ante cualquier cambio que se pueda producir. Bueno, pues eso lo que hemos observado es que lleva asociados unos márgenes de mejora, de ahorro de energía entre el 5 y el 10% y un aumento de la productividad que también se consigue alrededor del 6%. Entonces, eso es un concepto que llevamos aplicando todos los años, que llevamos en funcionamiento y que hemos implementado en un producto de propósito general, que sirve tanto para una planta de depuración de agua como para un horno industrial. Y ese es el resultado de años de trabajo y de esfuerzo. En nuestro caso, yo empecé hace 20, yo llevo 36 años ya en este sector. Empecé en el grupo Iberdrola, optimizando centrales térmicas, y lo que vi es que había una carencia de un producto de estas características. Y me propuse crear este producto y me propuse hacerlo de forma transversal, de forma que sirviese no solo para centrales térmicas, sino para todas las industrias de proceso que comparten unos patrones de solución. Entonces, eso es lo que hicimos. Tuvimos 2 años de incubación en Tecnalia y luego tuvimos 7 años en los que prácticamente no vendíamos, o eso que lo intentábamos, hacíamos nuestros experimentos, etcétera, de modelo de ventas. Pero sobre todo, fuimos desarrollando el producto y la tecnología durante 7 años, tecnología que ahora está patentada. Y aquí veis algunos de los proyectos que nos llevaron a ese desarrollo tecnológico, a ese producto altamente sofisticado, un producto que ahora mismo pues no tienen grandes empresas del sector de la automatización industrial como pueden ser Honeywell o ABB. Ese producto consta de 2 partes. Una es el Optivat Studio, que es la que nos permite diseñar soluciones mediante la cual se cargan datos, un ingeniero de proceso, sin necesidad de programar ni una sola línea de código, y de una forma gráfica puede diseñar una solución. Esa solución luego la puede simular en la propia herramienta. Y cuando todo funciona perfectamente, entonces puede ejecutar esa solución de optimización en la herramienta siguiente, que es el Optivat RTO, que lo tenemos a la derecha. Optivat RTO es la herramienta que optimiza, está conectado a los datos del proceso, esas presiones, temperaturas, etcétera, en tiempo real, utiliza esos modelos que se han diseñado y genera en todo momento recomendaciones óptimas que aplica en tiempo real y de forma autónoma, es decir, sin intervención humana. Un caso de ejemplo de aplicación de esta tecnología la tenemos en nuestro cliente Titan Cement. Es una cementera
Tienen 14 fábricas en todo el mundo. La base la tienen en Grecia, pero empezamos en Estados Unidos, en la fábrica de Pensuco, en Florida, optimizando un molino y luego optimizamos todos los molinos y todos los hornos que tenían en esa fábrica, de forma que hoy por hoy está completamente automatizada y gobernada por inteligencia artificial, por nuestra inteligencia artificial. Y les está dando unos beneficios anuales de más de 2 millones de euros en la cuenta de resultados. Bueno, pues eso es un logro que además lleva asociados ahorros de energía y de CO2 y que, bueno, pues este mismo cliente ha replicado en otras fábricas en Estados Unidos, en Europa y bueno, pues estamos ya en pleno despliegue en todas sus fábricas. Como este tenemos otros casos. Nuestro modelo de negocio consiste en apoyarnos en partners. Los partners son los que ahora mismo despliegan nuestras soluciones. Nosotros lo que nos interesa es convertirnos en una empresa de software as a service, de SaaS. Es decir, concentrarnos en el negocio del software, que es lo que nos ha dado origen. Como mencionaba, nuestros partners son de dos tipos. Los fabricantes de instalaciones, esas fábricas químicas o cementeras, y las empresas de consultoría global, como los tipo McKinsey, etcétera. Bueno, pues estamos orgullosos de aportar ahorros que vamos contabilizando en nuestra página web. Van sumándose los ahorros y ya llevamos pues más de 170.000 toneladas de CO2 que hemos ahorrado al planeta. Y esta cifra cada vez se va acelerando a medida que vamos instalando más y más soluciones en nuestros clientes. Sobre nuestra historia, algo ya he contado. Básicamente el periodo de incubación de 2 años, 7 años de maduración y luego después de la maduración el periodo comercial. Entre tanto hemos recibido inversiones, hemos captado inversiones de Europa, de India, de Corea del Sur, de algo de Alemania, algo de Estados Unidos y bueno, pues y más reciente algo de Grecia. Somos una empresa que efectivamente partimos de un grupo de fundadores muy locales de País Vasco y España, pero que todo nuestro desarrollo, todo nuestro crecimiento se ha basado en inversiones extranjeras. Es curioso y un poquito triste también a veces, ¿no? Si uno reflexiona. Para nosotros nos ha ido bien en el sentido de que, bueno, hemos conseguido seguir adelante, desarrollarnos, pero siempre nos habría gustado tener el centro de gravedad más en el lugar donde nos vio nacer, porque realmente aquí Vitoria ha sido donde esto se ha incubado, donde se ha gestado, en el parque tecnológico. Sin embargo, pues luego la inversión no ha llegado tanto de Euskadi, sino que ha tenido que venir de fuera. También los clientes. Es interesante, como comentaba antes con Ivonne, que a veces, y comentaba antes, que las barreras son más mentales, de mentalización hacia la innovación, que geográficas. A nosotros nos ocurre que si vamos a un cliente ya sabemos si va a ser nuestro cliente. Si vemos que el responsable de planta o el responsable de ingeniería tiene la mesa así de papeles, no tiene tiempo para atender la innovación, y ese no va a ser nuestro cliente. Nuestro cliente es un cliente que tiene personas, equipos dedicados a la innovación, dedicados a ello, y que son los que se van a encargar de hacer el seguimiento de los proyectos con nosotros, y eso sí tiene posibilidades de prosperar. Entonces, por lo tanto, realmente, bueno, pues un poquito eso de uno no es profeta en su tierra, no del todo, porque sí tenemos la fortuna de tener clientes aquí en Euskadi, los primeros, y seguimos incrementando esa cifra, pero sí que es cierto que podrían ser más, pero no nos quejamos y bueno, pues hoy por hoy estamos trabajando en Norteamérica, en Latinoamérica también, China, India y Europa, por supuesto. Solo nos faltan 2 continentes. Vamos a ver si vamos a por ellos. Muchas gracias. Muy bien. Mila esker, un aplauso para Javier. La verdad, impresionante todo ese recorrido y nada, Australia está ahí a la vuelta de la esquina, o sea que en cualquier momento. Seguimos con nuestros invitados y junto a Javier tenemos a Ivonne Salbidegoitia, ongi etorri, Ivonne, de Big Data Solutions. Comparten una cosa con Javier, y es que, si no me equivoco, vosotros también tuvisteis el premio Emprender en Álava en una de las ediciones. Big Data Solutions es una startup de inteligencia artificial y Big Data especializada en modelos predictivos y analítica avanzada. Al final, lo que consiguen con ellos es buscar o generar soluciones que permiten hacer un uso más sostenible de la energía.
Y bueno, no lleváis tanto tiempo con Javier, pero lleváis ya una trayectoria, ¿no? Así que encantados de que estéis con nosotros y deseosos de conocer todo lo que ha sido en estos días, en estos años de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Sí, nosotros realmente empezamos con temas de generación de energía. De hecho, el premio Alaba Emprende vino por Mete for Energy, que fue una sociedad que montamos al principio, y de ahí fue donde realmente se nos acercó Mercedes-Benz en 2016 y nos dijo a ver si podíamos hacer lo mismo, pero para temas de consumos de energía, que fue donde surgió, digamos, la marca Big Data Solutions, que luego se constituye ya como sociedad. Digamos que Big Data Solutions se enfocó más a lo que es la parte de consumos de energía y como decía Javier antes del tema de mentalidad, a mí lo que hago, compartimos los cuatro que estamos aquí, es que creamos la empresa basados en el tema de inteligencia artificial. No es como quizás otras empresas que lo que buscan es transformarse a la inteligencia artificial y yo creo que es una mentalidad diferente a la hora sobre todo de cómo afrontar la parte del futuro, ¿vale? Nosotros cuando montamos BEMP, que fue el Big Data Energy Management Platform, que fue una plataforma pensada para poder gestionar toda la información de consumos energéticos que existía en una empresa. ¿Por qué sucede esto? Porque realmente veíamos nuestra capacidad en lo que era el tratamiento de datos, en la parte de comunicación para adquirir los datos y poder explotarlos a través de no solo inteligencia artificial, sino también a poder explotarlos de otra manera diferente, ¿vale? Pues normalmente siempre suelo explicar cuando nosotros digamos, en ese punto de vista, digamos, de que nacemos desde la inteligencia artificial, la manera de afrontar la parte de los proyectos también es diferente, ¿no? Nosotros, como suele decir un amigo mío que yo veo en vectores porque soy físico, pues también, digamos, los que de inteligencia artificial vemos el concepto de cuando afrontamos un proyecto con diferentes pasos, ¿no? La parte de lo que es la captura de datos, el tema de la información. ¿Vale? Que no tiene por qué venir en Excel, sino que tiene que haber una parte de comunicación de máquina a máquina para la parte de captación de esa información. Luego sé que es la parte de análisis de esa información y luego ya se hace la parte de los modelos predictivos para sacar el valor añadido que se pueda sacar para lo que es informar o actuar, como decía Javier, ¿no? Depende un poco de cada proyecto. Vale. Nuestra plataforma se basaba en esa arquitectura, ¿vale? Que realmente nosotros la desgranamos en 7 pasos que ahora explicaré, que es directamente pues decir, oye, la captura puede venir de diferente tipo de comunicaciones, como puede ser la parte de PLCs, dispositivos IoT, bases de datos, a través de diferentes protocolos, ¿vale? Luego está la parte del análisis, que son la información de los datos reales y cómo gestionar toda esa cantidad de información para poder generar la parte de modelos predictivos. ¿Vale? Nosotros sí que tenemos, digamos, diferentes variables que llamamos las partes sintéticas y las variables fóricas, que son estimaciones o sintéticas, que es tratar tu propio dato interno para crear mayor valor, y luego con eso es con lo que generamos en tiempo real la parte de lo que son las alarmas para poder actuar en tiempo real, es decir, hoy te estás desviando, corrígete, o realmente hacerlo en círculo cerrado, que sería directamente actuar sobre la propia máquina para que él sea el que propiamente actúe, ¿no? Y luego la parte de Business Intelligence para la parte del control de la información. Bueno, antes decía la parte de lo que es capturar, analizar, predecir y la parte de informar o actuar. Nosotros, como decía, lo desgranamos realmente en 7 pasos, que es la parte de adquisición del dato, ¿vale? Para lo que es la parte de captura de información de los diferentes sensores. ¿Vale? Luego está la parte de lo que es la limpieza y monitorización para lo que es la parte de lo que sería el análisis, el saber cómo está la empresa, porque muchas veces a mí me hace gracia porque cuando vamos a veces a las empresas, normalmente las primeras reuniones siempre son de debate, ellos internos, y nosotros estamos un poco de espectadores porque simplemente les estamos mostrando la información que nunca habían visto de la manera en la que se la estamos representando. Y entonces ahí ya es cuando pasan ese tipo de reuniones, es cuando pasamos ya a decir, vale, esto realmente que no habías visto es lo que yo sí que veo y con esto es con lo que vamos a poder realizar la parte de modelos predictivos, ¿vale? Ahí es donde nosotros ya entramos a hacer la parte de modelos predictivos que, como explicaré un poco más en detalle, nosotros lo enfocamos desde un punto de vista lo que se llama no code, ¿vale? Intentar, es decir, nosotros sabemos mucho de lo que es el tratamiento de datos, pero no sabemos tanto de la parte de lo que es automoción, siderurgia, digamos, compañías químicas. Entonces dejamos a esos especialistas, intentamos crear esa parte no code para que los propios especialistas puedan sacar mayor valor añadido. Sí que es cierto que quizás no estaremos tocando un máximo global, pero sí que estamos tocando máximos locales importantes, ¿vale? Dentro de la empresa, y con eso poco a poco vamos creando diferentes pasos en la dirección de la parte del máximo global. Con eso es con lo que, como decía, ¿no? Generamos la parte de informes, alarmas y lo que es la parte de acceso al dato, porque hoy en día, pues,
como suelo decir, la energía no lo es todo dentro de una empresa, también está la parte del marketing, la parte de los departamentos financieros, diferentes departamentos de producción, ¿vale? Que necesitan correlar cierta información que viene quizás de la energía con otro tipo de información que pueda ser como un tema de ventas o nuevos productos o temas de innovación, ¿vale? Por verlo un poco gráficamente, digamos, ahí a la izquierda veis, pues por ejemplo, unos dispositivos que hablaba ahora mismo con Íñigo, en la parte de los dispositivos IoT, ¿vale? Que nosotros utilizamos en algunos casos para lo que es ampliar la digitalización. Bueno, en ese caso se ve en la parte superior una captación de datos de electricidad. En el caso de abajo es un dispositivo ATEX, de atmósfera explosiva, que es para coger pues, sensores quizás que están colgados por la empresa y que realmente nunca se habían planteado captar esa información, ¿vale? En estos casos, por ejemplo, la captación se hacía a mano a las 6 de la mañana. Nosotros ahora mismo pues captamos la información cada 5 minutos para poder tener una digitalización correcta de esa parte del sensor, ¿vale? No es lo mismo tener un consumo diario que tener un consumo 5 minutal para ver cada lote de lo que estás produciendo, cuánto consume y cómo varía el consumo durante la producción de ese lote. Estos son casos de IoT, pero realmente casi siempre se coge la información de PLCs o directamente a través de bases de datos, ¿vale? Con eso, como decía, la parte de lo que es la parte del filtrado, la parte de modelos predictivos, alarmas y la parte de lo que veis ahí a la parte derecha es pues una representación de Business Intelligence, porque hoy en día el Power BI lo es todo, ¿no? Entonces, es como que tenemos que pasar por ese cajón, pero realmente tiene su valor, ¿no? Es realmente, como decía yo, para mí el Power BI ha sido un avance para las empresas de pasar del Excel a lo que es un seguimiento en tiempo real y una visualización de otra manera. Quizás no sea un máximo global, pero sí que es un máximo local importante. Y volviendo al cuarto punto, que era lo que quería explicaros un poco, porque va de ello, ¿no? La parte de inteligencia artificial. Nosotros, como decía, lo planteamos siempre desde un punto de vista del no-code, es decir, que cualquier especialista que sea medianamente técnico, que sepa, digamos, utilizar un Power BI o sepa utilizar un Excel, sea capaz de utilizar también una herramienta que le dé acceso a la inteligencia artificial sin ser un científico de datos, ¿vale? En la que él pueda realmente definir con nociones básicas de lo que es un target, ¿no? Que es la variable objetivo que yo quiero predecir y los atributos que voy a utilizar, porque yo como especialista de mi proceso sé qué atributos son los que van a influir, cosa que por ejemplo nosotros no sabemos hasta que no llegamos y debatimos con el propio especialista de la empresa, ¿vale? Y con eso ya le definimos realmente cómo poder seleccionar ese tipo de variables y con eso genera la propia plataforma genera lo que es el dataset, ¿vale? Que es lo que necesita la parte de inteligencia artificial, para luego reentrenarse con unos algoritmos genéticos, en nuestro caso, y con eso generar el modelo predictivo que le dé esos pues, valores añadidos para poder generar luego la parte de informes. ¿Vale? Y bueno, yo quería hacer un flashback un poco a una presentación que hice en 2016, cuando empezamos, porque así como he definido diferentes puntos, ¿no? Al principio, en aquella presentación me acuerdo que puse esta slide o una slide parecida en la que explicaba realmente la importancia de estos 4 pasos, ¿no? Que era la parte de comunicación. Yo creo que no sé si lo entendió la gente en aquel momento, nosotros lo teníamos muy claro, que como realmente a mediados de 1800 se puso el primer cable transatlántico de telegrama, ¿vale? Eso implicaba que directamente en el mismo día podías comunicar desde América a Inglaterra un comunicado que realmente antes, o previamente justo los años antes, tardaba 10 días, que era lo que tardaba el barco, ¿vale? Eso se empezó a implementar en la parte de lo de las divisas. Tuvo tanto éxito que directamente los 5 años siguientes se impusieron 4 cables más transatlánticos, ¿vale? Esto no sé si llegó a calar en ese momento, pero quiero que entendáis que eso es un hito muy importante en entender cómo la comunicación, para poder captar la información, como decía antes, no tener un dato cada día, sino tenerlo cada 5 minutos, es muy importante para poder saber qué es lo que está pasando dentro de tu empresa. ¿Vale? En aquel momento ahora la parte del almacenamiento también, porque muchas veces nos hemos encontrado en proyectos problemas de que no eran capaces de tratar toda la información, que realmente ni siquiera recogían, que ya tenían comunicación pero no recogían. Entonces la parte de lo que es el almacenamiento y poder gestionarlo, ¿vale? Lo que se llama Big Data y por lo que viene nuestro nombre de Big Data Solutions es no solamente tienes que tener un cajón desastre donde meter toda la información, sino tienes que tener capacidad de poder tratar esa información y poder visualizarla, ¿vale? Y cuando ya tengas todo eso, podrás llegar realmente a hacer lo que es la parte del procesamiento. Hoy en día vivimos una locura con Nvidia, con la parte de lo que son las GPUs, pero realmente no hay que llegar hasta ese punto realmente para hacer un procesamiento intenso.
¿vale? Y ahí es donde realmente, a través de procesamientos, es donde aparece la parte de inteligencia artificial, que es a lo que veníamos hoy a hablar. Entonces, para mí siempre esos dos primeros puntos fueron muy importantes para entender que sin esos dos primeros puntos no puedes llegar al tercero y el cuarto. Y nada más, aquí os dejo. Pues Muchas mira, gracias. un aplauso para Ivonne. Mira, es que Ivonne, muy, muy aclaradora. A veces hay que volver la vista atrás para darnos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y esa imagen de ese primer cable que se hizo ya en el siglo XIX, ¿no? Pues da muchas ideas. Antes de seguir con nuestro siguiente invitado, un par de cuestiones. Una, por si para los que no sepáis, luego en cuanto terminen los cuatro, vamos a tener un pequeño diálogo, o sea que abierto a que todos vosotros, los que queráis, podáis preguntar para que os vayáis pensando alguna pregunta o vayáis teniendo en cuenta eso. Y por último, que en cuanto terminemos tenemos un pequeño coffee break networking aquí al lado, justo en la cafetería de Endaraba, que nos va a permitir seguir hablando de este tema tan interesante. Y vamos con nuestro siguiente invitado, Íñigo Echevarría, de ITEC, mucho más joven en este campo, ahora nos lo va a contar, y que viene desde una parte muy querida de nuestro territorio, desde La Bastida, allí entre viñedos y entre bodegas. Bueno, ¿qué tiene que ver la inteligencia artificial con el vino, con la agricultura? Pues él nos lo va a contar ahora. Así que, nada, adelante, Íñigo. Bueno, primero agradeceros la invitación a este evento. Estoy un poco abrumado, la verdad, porque aquí tengo pesos pesados. Nosotros, venimos de iTech Solutions, somos una startup universitaria de reciente creación y ¿qué es a lo que nos dedicamos, ¿no? Que nos dedicamos a soluciones tecnológicas para una agricultura más sostenible y eficiente. ¿Por qué partimos de ahí? Pues mira, partimos porque tenemos la posibilidad de poder relacionarnos con el agricultor, de tener una relación estrecha con el agricultor. De hecho, esta fotografía que estáis viendo aquí, este señor se llama Juan y es quien nos está trasladando un poco ese know-how que él tiene sobre los procesos de la agricultura. Él es un señor de una edad que se tiene que jubilar ya y siempre ha hecho los procesos de una manera que a él le han contado y los hace con la tripa. Vale, y como podéis imaginar, los agricultores, una cosa que no hacen nunca es quejarse, ¿vale? Nunca se quejan. Entonces, él nos va diciendo, nos va contando qué problemas va teniendo. Problemas porque es un sector patrimonialista, ¿vale? Todos tienen terrenos o han heredado. El coste de adquisición de esos terrenos es costoso. Vale, luego la parte de los procesos tienen que comprar maquinaria, tienen que comprar producto, tienen una serie de gastos que muchas veces no renta a la producción. Aparte la transferencia ahora a gente más joven, pues está faltando. ¿Y qué está ocurriendo en un sector tradicionalmente familiar, ¿no? La bodega familiar, que está desapareciendo. Lo están comprando grandes explotaciones. Vale, también tenemos otra parte que son los procesos manuales, ¿no? Dentro de la agricultura el proceso manual tiene un alto impacto en coste, pero es la parte que le da mimo y cariño a ese producto final, ¿no? Porque al final donde hay que abogar es por la parte del producto, por la parte de la viña, por la parte de la fruta, no por la parte de los procesos posteriores. Entonces a esto hay que darle un cariño y ese cariño es costoso. Vale. Entonces, una vez nos planteamos ese escenario, nos contó Juan todos sus problemas, nosotros nos hicimos una pregunta, ¿pero realmente se están haciendo las cosas de la mejor manera? Con todo mi cariño, sin tener nosotros ni puñetera idea. Pues empezamos a analizar. Y analizamos que, no sé lo que estáis viendo aquí atrás, ¿estáis viendo un vídeo? Sí. Un vídeo de unas plantas, ¿no? Unos viñedos, donde no hay monitorización, es todo limpio. Nos planteamos, ¿por qué no monitorizamos? Porque sabemos que si los que nos dedicamos a esto, sabemos que si medimos, tomamos decisiones más óptimas. Creo que mis compañeros en eso estarán de acuerdo. Entonces lo que hay que hacer es escuchar la naturaleza. Esto ahora mismo nos está contando cosas. El color de la hoja, el color de la tierra, la temperatura, que aprovecha que está Ivonne, la temperatura, la humedad, la luminosidad.
los propios nutrientes de la tierra, los minerales. ¿Vale? Todo esto se puede monitorizar. ¿Y cómo empezamos toda esta verbena? Pues yéndonos al negocio, yéndonos a la tierra y montando la primera oficina laboratorio allí en La Bastida y estando al lado del agricultor, que eso es la parte más importante, escucharles e intentar buscar las soluciones o intentar buscarlas o intentar diseñarlas. Y otra parte buena es la parte que tenemos, somos startup universitaria. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? ¿Dónde está la materia gris? Entonces montamos también unas oficinas técnicas en la parte universitaria, en el edificio Las Caray, que está al lado en el campus universitario. Y ahí tenemos esa conexión universitaria para poder desarrollar este tipo de soluciones que queremos implementar en la agricultura. Bueno, y aquí en esta foto pues veis a los tres locos. En la parte central, antes ha habido que no había parte femenina dentro de las presentaciones, pues bueno, aquí en medio pongo en la parte central a Izaskun. Izaskun viene de familia que se dedica a la viticultura. De hecho, soy ya un poco la precursora de todo de este negocio que hemos montado alrededor. Aparte, ella es ingeniera industrial, lleva una plataforma de inteligencia artificial y, bueno, no me podría cansar de decir más cosas. En la parte izquierda está Daniel Teso y es nuestro diseñador de cachivaches, ¿vale? Él diseña lo que llamamos nosotros el IoT, ¿vale? Los dispositivos que van a comunicarnos esa parte que nos va a decir la Tierra. Y luego estoy yo, que vengo del ámbito industrial, con 25 años de experiencia, procesos industrializados, bueno, etcétera. Y estoy muy enfocado a la digitalización y a la mejora continua. Y no podemos olvidar la parte de nuestro equipo. Pues dentro del equipo tenemos tanto contratos en prácticas, gente en el equipo, tanto como científicos de datos y gente experta en inteligencia artificial. Tenemos varios premios por el diseño de la solución y en el ámbito de la investigación. Vale, ¿qué es lo que hicimos al principio? O sea, ¿cómo diseñamos esto? Teníamos una idea y había que ponerle pies a esa idea. Entonces hicimos un MVP, o sea, un producto que nos daría si nuestra idea aterrizaba. Hicimos el primer prototipo de un sensor. Y lo diseñó Dani y bueno, lo colocamos de aquella manera y empezamos a monitorizar y a recoger datos. Entonces cogíamos todos esos datos y se los pasábamos al agricultor, que el agricultor alucinaba, decía, me estás poniendo basura en la viña. Digo, bueno, sí, en parte es cierto. Vale, una vez validamos esa solución, la industrializamos un poquito más, la hicimos más robusta y la empezamos a colocar en los viñedos de una forma más coherente. Vale, ¿qué es el sensor? Pues al final el sensor es un dispositivo que va por radiofrecuencia, se comunica por radiofrecuencia con tecnología LoRaWAN. No me voy a meter a niveles técnicos, solo os voy a contar una bonita historia, el cual recoge los valores físicos, que son luminosidad, humedad y temperatura, y luego la parte de la tierra, la monitorización de la tierra, donde recogemos a 2 niveles de la capa de sustrato lo que son los valores minerales, vegetales, tanto humedad, temperatura, salinidad y pH de la tierra. Y con todos esos valores los mandamos por radiofrecuencia a un concentrador que ese nos lo emite con lo que está ahora tan de moda, decir a un cloud, ¿no? A una nube. Subimos esos datos a la nube y ahí tenemos una arquitectura que procesa todos esos datos de la manera más eficiente con la resolución de las hipótesis que nos han dado los agricultores. Y se los mostramos a los agricultores a través de una aplicación, de un aplicativo. Un aplicativo que ellos puedan entender para realizar esos procesos de forma eficiente en la tierra. ¿Vale? O sea, le decimos, Juan, abona hoy, no abones mañana, abona hoy. Otra cosa es que Juan te haga caso. Pero bueno, ese es un poco el objetivo del proyecto. Vale, y como estamos en la naturaleza, queremos ser poco invasivos. Entonces, uno de los resultados fue integrar estos dispositivos en las arquitecturas actuales que tienen los agricultores. Emparrados, viñedos en vaso, bueno, lo íbamos colocando de la forma menos invasiva para respetar un poco la naturaleza.
Pero ahí no nos cansamos. También diseñamos un algoritmo para intentar optimizar los recursos de los sensores. Lo que hacemos es calcular desde los sensores que tenemos colocados la disposición de otros sensores, pero de forma virtual. Podemos predecir qué valores va a tener la Tierra según la monitorización de ciertas partes del campo. Entonces, con eso hacemos un sensor virtual, no hace falta colocar un sensor físico y optimizamos esa parte. Aquí podéis ver un ejemplo claro de la parte naranja, es donde hemos hecho esa predicción de valores sobre el mallado que tenemos de sensores en rojo, ¿vale? Estas fueron las primeras pruebas, ya lo tenemos mucho más optimizado. Por hectárea, con 3 sensores, podemos replicar cuadrantes de menos de 1 metro. ¿Vale? Y la parte que le entregamos al agricultor, la capa de servicio, ¿vale? Aquí nosotros tenemos diseñado una aplicación que se la damos al agricultor y una serie de alarmas y de mensajes le vamos diciendo o prescribiendo cuándo tienen que ejecutar esos procesos. Y cómo y dónde. Porque muchas veces ellos hacen, voy a echar abono y abonan toda la tierra. Coño, si no hace falta, abona un trozo y te vas a ahorrar un dinero. ¿Vale? Ese es el objetivo del proyecto. Vale, aquí veis un ejemplo de cómo monitorizamos. Esto es una monitorización en tiempo real. No es la que le llega al agricultor, porque esta tiene ya lo suyo. La del agricultor le llega más procesada, pero sí la que nos llega a nosotros para que nuestro ingeniero agrónomo tome las decisiones a la hora de asesorar a esos agricultores. ¿Vale? Y como no nos cansamos en meternos en vainas y somos una startup universitaria, pues bueno, hemos diseñado un equipo internamente dentro de la universidad donde estamos diseñando uno de los AGVs para ayudar al agricultor a hacer esos procesos en la tierra. Pequeños procesos. No nos vamos a meter en grandes procesos de arar y tal, porque al final el consumo energético es bastante grande, pero sí los pequeños, en ese paseo que se da el agricultor por la tierra, para visualizar la hoja, para visualizar el tallo, para visualizar la fruta, ¿no? Para ver si tiene enfermedades. Pues esto emula ese paseo que se da el agricultor, aplicándole arriba unas cámaras con visión artificial y algoritmos de visión artificial, podemos sacar esas decisiones que toma el agricultor. ¿Vale? Esto es un proyecto de investigación y estamos avanzando en él. ¿Vale? Os hemos puesto la foto del prototipo, ya veis cómo está, que parece un cacharro, pero bueno, funciona. Lo único que no hemos conseguido es que ande más de 100 metros, también voy a ser sincero. Vale. Y luego, por otra parte, tenemos donde el agricultor se la juega todo, ¿no? Cuando recoge la uva. Aquí es donde el agricultor acaba su proceso, ¿no? Y es donde al final la bodega es cuando le paga. Entonces, hemos diseñado también un proyecto que es la trazabilidad del producto a la bodega, ¿vale? Nosotros le hemos recomendado que haga ciertos procesos en ciertas viñas, tal. Entonces ahora, cuando él recoge, tiene que ver que esa fruta tiene las condiciones óptimas para que el precio sea alto y tenga mayores márgenes él, ¿no? Que al final es a lo que vamos, a ganar dinero, ¿no? Entonces, a través de este proyecto de trazabilidad, lo que hacemos es, a través de tecnología RFID y BLE, pues desde el cesto de recogida al cajón del tractor y a la cuba final, ¿vale? Y luego, en la siguiente operación, le miden la cantidad de azúcares y la calidad de esa uva y con eso le hacen un papel y le dicen, esto es lo que vas a cobrar. Vale, pues hasta aquí es todo, pero se nos queda corto, no ha acabado. No ha acabado. Tenemos la uva, tenemos la sensorización de la tierra, tenemos la calidad o la estimación de calidad del producto. Pues dijimos, ¿por qué no mezclamos la tradición, que ya lo estábamos haciendo, con la innovación y la sensorización? Izaskun, por suerte o por desgracia, tiene tierras, tiene uva, pero no tiene una cosa, le falta tener su propio vino. Y siempre nos ha dicho, tengo la ilusión de crear nuestro propio vino. Entonces, ahí lo estáis viendo. Ese vino que veis ahí es virtual, no existe. Es una botella que no tiene líquido dentro. El líquido de esa botella se está produciendo hoy en los viñedos. Hoy está creándose esa uva que tenemos sensorizada.
esa uva que tenemos monitorizada. Y todo esto parte de unas cervezas con un amigo lumbar. Un amigo que yo creo que le conocéis bastantes de esta sala y de aquí, se llama Aitor Moreno, es experto en inteligencia artificial y computación cuántica. Hablando con él, él me dijo que tenían un proyecto, que estaban creando la receta de un puré a través de inteligencia artificial y computación cuántica. Pegamos el salto. Y yo le dije, tomando la tercera cerveza, hostia, ¿y si lo hacemos para un vino? Y él dijo la palabra del bar, no hay cojones. Bueno, pues ese no hay cojones se convirtió en que generamos unas catas para sacar qué vino gustaba más o menos a una población objetiva, de una población de unos 35 a 45 años. Hicimos esas catas, sacamos las composiciones moleculares de esos vinos, según el gusto, o sea, los clasificamos según el gusto, el más rico, o el menos rico, y con esa composición molecular más inteligencia artificial, computación cuántica y las restricciones que nos va a dar el proceso de la vinificación en bodega, os estoy matando, ¿no? La vinificación en bodega y el producto final que saquemos, o sea, cómo va a ser esa uva, cómo va a ser esa fruta de rica, pues vamos a generar el primer vino hecho en Rioja Alavesa con inteligencia artificial y computación cuántica. Aquí tenéis un vídeo de cómo fueron las jornadas de las catas con esa población, donde representamos el equipo, donde presentamos toda la tecnología que va por detrás, porque esto, claro, no lo podemos hacer solos, hace falta colaboraciones, que es muy importante dentro de las startups. Esas colaboraciones voy a poner en valor a Quanvia, que es la que nos va a prestar ese ordenador cuántico para poder computar este escenario que vamos a realizar, ¿vale? Esta receta para crear este vino con inteligencia artificial. Bueno, y dicho esto, acabo la presentación y nada, muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Niasker. Yo me voy a comprometer a una cosa, cuando esté ese vino, porque claro, está muy bien la inteligencia artificial, prepararlo y demás, pero sería una maravilla poder probarlo. O sea que yo creo que tienes que comprometerte a que cuando esté, hagamos otro Ekin Breakfast, vengamos aquí, lo probamos todos y demos nuestra opinión, ¿no? Sobre cómo ha ido, ¿no? Sí, bueno, el vino a ver si se puede tomar o para cocinar, pero bueno, lo tendremos aquí. Bueno, pero por si acaso no vaya a ser que salga bueno. Muchas gracias, muy interesante. Vamos de nuevo con nuestro último invitado. Se trata de Borja Valparda, de Data Value Management. Y también coincide que, bueno, pues está visto que la inteligencia artificial da muchos premios, porque ha sido también premio Emprender en Álava de este mismo año, de 2024. Data Value Management es una consultora especializada en la implementación de técnicas de Big Data en la empresa, y aunque es muy jovencita la empresa, creada en 2019, pues ya tiene 2 oficinas en Vitoria y en Pamplona, y ha desarrollado distintos proyectos de inteligencia artificial y en el ámbito de los datos con compañías muy destacadas. Así que, bueno, bienvenido, Borja, y deseando conocer toda vuestra historia. Vale, bueno, lo primero agradeceros la oportunidad y, bueno, nosotros, tal y como han explicado, también nos dedicamos a la inteligencia artificial, pero nuestro origen es completamente opuesto al de los 3 compañeros que tenemos aquí. Nosotros nuestro foco estaba puesto en el análisis de datos. Yo había hecho un doctorado en econometría, que es análisis de datos, 2 años antes de montarla. Bueno, lo había terminado 2 años antes de haber montado la empresa, junto con Olaya Gómez, que hoy no está aquí. Y bueno, por el camino hice el máster de Deusto, donde coincidí también con Íñigo. Y bueno, pues decidimos montar la empresa porque realmente, bueno, veíamos que existía una gran oportunidad de mercado, pero no en dar una solución concreta y aplicarlo a muchísimas empresas, sino en desarrollar soluciones a medida para todas aquellas necesidades que tenían las empresas que no eran genéricas, que eran particulares, pues de cada empresa. Entonces, bueno, pues consideramos que en ese campo había una oportunidad, era algo que realmente nos apasionaba. Bueno, yo había hecho un doctorado y Olaya había hecho un máster ella en teledetección y sistemas GIS con análisis de datos, y realmente, pues, bueno, habíamos tenido alguna experiencia profesional que no nos había terminado de
de llenar y nos planteamos un objetivo: vivir dignamente haciendo algo que nos apasionaba, que era el análisis de datos. Y bueno, realmente ese era nuestro objetivo y hoy en día lo sigue siendo. Entonces, bueno, antes de constituirnos ya fuimos al Vic Araba. Creo que la primera vez fue en verano de 2018 y entramos bueno, a testar la idea y a ver si realmente esto era viable. Y ello nos llevó en 2019 a constituir la empresa. Uno de nuestros grandes objetivos era no diluir el accionariado. Tanto Laia como yo tenemos el 50% de la empresa y queríamos, bueno, pues poder vivir de ello sin tener ningún tipo de restricción a lo que queríamos hacer, y la única forma de conseguir esto era, pues bueno, no teniendo que acudir a rondas de financiación, y fue algo que lo conseguimos. Entonces, durante nuestros primeros meses de vida, incluso antes de formarla o de constituir la SL, principalmente nos dedicábamos a impartir formación en diferentes centros. Y durante este periodo solicitamos Emprender en Álava y Ekinchaile, que también fueron una gran ayuda para poder desarrollar nuestro proyecto. Vale. Como ha dicho, nos constituimos en octubre de 2019 y contratamos a nuestros primeros trabajadores. En este caso, bueno, pues empezamos a desarrollar finales de 2019 y principios de 2020 nuestros primeros proyectos. Un proyecto muy destacado fue el proyecto que realizamos dentro del BAINZ 4.0 con Unilever, pero poco después de constituirnos llegó toda la pandemia. No habían pasado 4 meses desde que habíamos constituido la SL y nos llegó el confinamiento. Fueron, bueno, pues unos meses bastante duros donde, bueno, pues como para todos tuvimos muchísima incertidumbre y no sabíamos si íbamos a conseguir salir adelante o no. Y bueno, pues gracias a la forma de trabajar, que al final nos permite trabajar en remoto, conseguimos pasar dignamente o decentemente esa fase, y a partir de que la situación empezó a mejorar, comenzó nuestro despegue. Al final, bueno, pues gracias al BAINZ 4.0 y a otro montón de iniciativas que se han ido organizando, pues desde SPRI, desde la Diputación de Álava, Data Beers, eventos que al final potencian el networking, fuimos conociendo un montón de necesidades que tenían pues diferentes empresas y fuimos desarrollando soluciones a medida de todas estas empresas. También empezamos a tener más visibilidad a través del 4 Years From Now, el OTD Challenge, Advanced Factories, otro montón de ferias. A finales de 2023 fuimos reconocidos como una de las mejores 100 mejores startups a nivel de todo el estado por la red de parques, y durante este periodo también abrimos una nueva sede en Pamplona, además de salir del Vic Araba y ubicarnos en el edificio de enfrente. Tampoco nos hemos ido muy lejos. Y realmente, bueno, pues hemos ido haciendo proyectos que nos apasionan, que nos están llevando a aprender pues muchísimo de muchísimos sectores, pues tanto automoción como sector biosanitario, agroalimentario. También hemos hecho, no con Íñigo, pero hemos hecho algún proyecto en el sector del vino. En nuestro caso lo que hicimos fue aprender o modelar cómo maduraba la uva. También lo hemos aplicado a modelar el crecimiento del champiñón. Bueno, pues hasta hemos hecho proyectos en este ámbito de predecir plagas, con lo cual, bueno, pues son proyectos que realmente hemos conseguido combinar nuestra pasión por los datos con aprender de muchísimos sectores, que siempre es, bueno, pues muy interesante, aunque también tiene un gran riesgo, y es que no nos hemos focalizado en ningún sector. Entonces, bueno, pues siempre corremos el riesgo de que pueda venir una empresa con una solución específica en un determinado sector y nos vaya sacando. Pero bueno, afortunadamente siempre hay nuevas empresas o empresas con las que vamos colaborando que tienen necesidades muy específicas, y eso es muy difícil que una solución, bueno, pues estándar nos pueda quitar. Y bueno, hoy en día lo primero que nos gustaría destacar es que mantenemos la ilusión intacta. Al final, el día que no tengamos ganas de seguir mejorando y sintamos esta pasión, creemos que lo mejor sería dejarlo, cosa que esperemos que no pase. Estamos realizando muchísimos proyectos de ámbitos muy diversos. También se está produciendo un gran desarrollo de la propia inteligencia artificial. Eso nos lleva a seguir formándonos de manera constante, lo cual, pues bueno, es algo que también nos gusta muchísimo.
Y hemos ido detectando ciertas necesidades en el mercado, sobre todo en el sector biosanitario, y estamos comenzando, pues a través de ciertos proyectos de I+D colaborativos, a desarrollar productos propios. Entonces, bueno, pues nuestro camino está siendo al revés, de realizar proyectos a medida. Es algo que no vamos a dejar porque pues porque es nuestra principal vía de negocio hoy en día, pero también estamos empezando a desarrollar, bueno, pues productos propios que esperemos que dentro de 2 o 3 años, pues bueno, sean por lo menos otra fuente de ingresos y una parte importante de nuestra actividad. En la actualidad, entre colaboradores y trabajadores y fundadores, estamos 11 personas. Y bueno, como hemos dicho antes, tenemos 2 sedes, una en Navarra y luego la principal aquí en Álava. Y bueno, pues esperamos ir desarrollando pues nuevos proyectos y que sigan siendo, bueno, pues interesantes. Y bueno, creo que he sido más breve que el resto, pero Perfecto, perfecto. Lo has explicado súper bien. Un aplauso para Borja. No sé si se podría decir, haciendo un símil, que vosotros sois la alta costura de la inteligencia artificial, ¿no? Hacéis los trajes a medida y luego allí salen al mercado. Bueno, Así que, no sé si la alta costura o el remiendo de... bueno, no seáis modestos, no seáis modestos. Bueno, pues ya habéis visto, han sido cuatro experiencias súper interesantes. Abrimos ahora el tiempo del diálogo. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, la verdad es que ha abierto un mundo de posibilidades. ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? Si no, empiezo yo, ¿eh? Amenazo. Bueno, vamos a empezar. Empiezo yo para ir que se vaya animando la gente, ¿no? Habéis hablado varios de vosotros del tema de las barreras que hay aquí, en Álava, en Euskadi, en España, a la hora de subirse a este mundo de la inteligencia artificial. Y yo quería preguntaros por qué creéis que se deben esas barreras y cómo se pueden superar esas barreras, ¿no? Javier, tú que has sido el primero en poner el dedo en la llaga. Porque sí que duele, ¿no? Parece mentira, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Que prácticamente todos vuestros clientes vengan de fuera, ¿no? Buena pregunta. Si tuviera la respuesta, ¿verdad? Y si lo hubiera tenido hace años, yo creo que la mentalidad y la cultura del riesgo, de saber que si dedicas presupuesto y personal a innovar, vas a obtener unos resultados y unos beneficios, pero eso tiene un riesgo también. Entonces, bueno, eso ayuda. También es cierto que, en mi caso, partimos de un sector industrial que ha sufrido una transformación. Sabemos que se ha deslocalizado, que se ha ido bastante a Asia y otros continentes. Por lo tanto, el sector industrial en el País Vasco está un poquito castigado. Es decir, va con los márgenes justísimos. Entonces, si va con los márgenes muy justos, eso las empresas que han sobrevivido a los años, claro, ¿qué pueden dedicar a innovación? Un poquito de ese presupuesto. Y como he mencionado antes, la clave para yo creo de todos nosotros es que haya presupuestos de innovación, que haya departamentos de transformación digital que son los que nos entienden perfectamente. Pero para eso tiene que haber un excedente, un margen para invertir en ese capítulo de la empresa. Yo creo que ahí está parte no tanto, porque en Euskadi yo creo que tenemos una mentalidad muy buena y muy abierta. De hecho, bueno, pues aquí estamos. Hemos salido de aquí, hemos sido paridos aquí en nuestra tierra. Quiero decir eso, que algo hay aquí. No hay que achacarlo tanto al entorno, sino intentar entenderlo, creo yo. Es mi punto de vista. Bueno, pues para no saber, has dado las dos respuestas perfectamente, ¿no? Hemos hablado de esas barreras en cuanto económicas, en cuanto por la situación del sector y el cómo solucionarlo precisamente impulsando, ¿no? Ese aspecto, o sea que no está nada mal. Ivonne. Sí, bueno, yo iba a recordar un poco lo que ha dicho Javier antes en su presentación del tema de cuál es tu cliente, ¿no? No es aquel que tiene papeles encima de la mesa. Yo creo que todos los que hemos montado una empresa sabemos perfectamente que es muy importante tener tus 15 minutos diarios a pensar, a no responder llamadas, a realmente pensar en negocio. Y eso es un poco lo que decía, ¿no? Es decir, no puedes ir contra una empresa que realmente no tiene esa mentalidad de decir, oye, voy a parar un poco. Yo creo que explicar otro día un concepto a
a una persona que me pasó a una persona cercana hace ya años que era un ingeniero que realmente hacía cálculos a mano, ¿no? Y decía, no, sobre el tema de inteligencia artificial, te va a quitar el trabajo. Decía, mira, esta persona hacía cálculos a mano, era uno de los mejores ingenieros en la parte de cálculo de estructuras. La calculadora no le quitó el trabajo. El problema que le quitó el trabajo es todo el trabajo que tenía y que no empezó a utilizar la calculadora y sin embargo sus competidores sí. Él podía ser el mejor ingeniero, pero estaba tan hasta arriba que no fue consciente de que el utilizar la calculadora le iba a quitar todo ese volumen de trabajo que él tenía y que sí que durante un periodo puede ser que ese volumen podía incrementar, pero con el paso del tiempo iba a captar ese valor añadido y se iba a posicionar primero en el mercado, ¿no? En vez de tomar esa decisión, pues no tomó esa parte de decisión. Yo creo que yo lo veo muchas veces cuando nosotros hacemos el tema de automatización de los servicios a través de inteligencia artificial, ¿no? Yo siempre explico, muchas veces a los clientes digo, yo estoy aquí tranquilo y están saliendo nuestras predicciones en tiempo real sin ningún problema y tengo tranquilidad absoluta. O sea, sí que tenemos unos KPIs para hacer el seguimiento, pero no hay gente 24/7 mirando esas cosas. Es un concepto que mucha gente no lo llega a entender. No lo llega a entender. Y entonces, cuando llegas a un cliente y ves que tiene papeles encima de la mesa y no te va a hacer caso, vale, pues no es mi cliente. El problema es, ¿tienes tus 15 minutos diarios a pensar en tu negocio realmente? Y es un poco lo que a veces, no, pues yo creo que igual que el resto de mis compañeros igual, nos da pena ver algunas empresas que tienen capacidad pues, de poder hacer, ¿no? Y poder mejorar mucho su parte de proceso productivo o su día a día. Y sin embargo, por el hecho de estar tan atosigado contra el mercado que te está atosigando, es cierto que al final la competencia lo vivimos todos, ¿no? No es capaz de, digamos, de dar ese salto, ¿no? Y entonces yo siempre recuerdo a la gente, es decir, piensa a veces en el negocio porque el negocio no es el día de mañana, si es el año que viene para los presupuestos del año que viene. Perfecto, pues nos quedamos con ese titular de ese cuarto de hora para pensar, que necesario para todos los que nos dedicamos a emprender. En tu caso, Íñigo, es todo un paradigma, porque tú lo has dicho antes, ¿no? Estás lidiando con un sector, con el sector primario, que generalmente tienen fama, no sé si ganada o no ganada, de no creerse mucho estas cosas y ir más a lo de, vamos, a lo tangible, ¿no? Esto es como Santo Tomás. ¿Cómo habéis conseguido vencer esas barreras o cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo lo estamos intentando hacer? Vale. Aparte, bueno, de la parte del sector primario, que yo vengo de la parte industrial también, yo bueno, estando de acuerdo con mis compañeros de todo lo que han dicho, yo voy a entrar en otro punto más. Es el cambio del mindset en las organizaciones. O sea, la gente tiene miedo de algo que no conoce, de algo que no controla y que toma decisiones. Entonces, ¿cómo voy a dejar yo las decisiones de mi organización a la deriva cuando una tecnología me está tomando esas decisiones? Cuando no lo veo como una ayuda, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cambiar en la parte industrial, en la parte del sector primario. Bueno, el sector primario luego tiene la otra parte, ¿no? De que esto se hace así por mis tal. Sí. Vale, o porque lo digo yo. Bueno, esa parte hay que cambiarla, hay que divulgar, hay que hacerles entender, ¿vale? Y para eso, bueno, las organizaciones pues tienen que crear dentro de sus infraestructuras, como decía el compañero, esos equipos de innovación que ayuden a ese primer paso a dar en las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas grandes organizaciones que siguen el Excel o tomando las notas a mano, que no creen en los datos, que no conocen los datos, que toman decisiones de tripa porque siempre lo han hecho así. Entonces, hasta que la parte de arriba, el management de las empresas, no crean en esto y apuesten en formar a sus equipos internamente para que luego empresas como la de Ivonne, la de Borja, entren a hacer sus proyectos y vayan acompañados. Yo en el sector industrial, los mayores fracasos de los proyectos es porque nadie de la organización está implicado dentro. O sea, voy a poner un ejemplo. Va Borja a hacer un proyecto de inteligencia artificial en un sector de automoción, le dice, mira, aquí tienes los datos y yo quiero resolver esto. Se ponen a trabajar y los resultados no son buenos porque nadie en la organización está implicado. Y eso le da un mensaje a la dirección negativo. Entonces, para mí, lo primero que hay que hacer es utilizar y cambiar el mindset de las organizaciones. Y con eso, a seguir a trabajar. Cambio de mentalidad. Qué complicado es a veces eso. Borja, vosotros lo comentabais, ¿no? Que hacéis, sobre todo, habéis empezado haciendo trabajos muy a medida, ¿no? Y esas organizaciones que acudían a vosotros con
¿cómo os contactaban? ¿O quiero decir, acudían con una mentalidad abierta? ¿Acudían con miedo? ¿Al principio estaban con miedo a la hora de dejar esa solución a la inteligencia artificial? Pues la verdad es que ha habido un poco de todo. Más que acudir a nosotros, sobre todo en un primer momento, les conocíamos probablemente de una manera más natural, pues viendo, pues te contaban algún problema o pues en alguna jornada veías sus necesidades y a partir de ahí les planteabas una solución. Entonces, realmente la solución lo que tenías que hacer era, bueno, pues convencerles o ayudarles a ver que esa solución les iba a ayudar. Pero siempre es necesario, lo que dice Íñigo, que se impliquen. Si no se implican, eso es inviable. Y sí, luego a la gente le suele dar muchísimo miedo. Nosotros, siempre que entramos en una organización, el primer proyecto nos dice, no, ponernos una aplicación donde podamos exportar los datos nosotros a Excel y los subimos a mano a la aplicación, porque no se fían de que se conecte a su ERP o a su CRM o a donde sea. Luego en el segundo proyecto, o te acaban con dicen, esto es un verdadero tostón, todo funciona muy bien, estoy hasta las narices de exportar todos los días 4 Excel y subirlos a la plataforma. Entonces, conéctalo directamente a nuestras bases de datos. Entonces, a partir de ahí es cuando se empiezan a fiar. Entonces, lo primero que hace falta es lo que decía un poco Ivonne, que dediquen su tiempo a pensar, porque si no detectas tus problemas, tus necesidades y no ves qué alternativas hay, nunca lo vas a implementar. Después, desarrollar un piloto donde el riesgo esté lo más acotado posible, que no, bueno, pues que no pueda tener ninguna consecuencia dentro de la organización de la empresa y a partir de ahí empezar a ver las ventajas y hacerlo. Y luego lo que decía Íñigo, que haya gente implicada. O sea, nosotros, por ejemplo, siempre ponemos en una de las cláusulas en cualquier proyecto es que el proyecto tendrá X meses, pero por cada día que tarden en contestar se alarga un día el proyecto, porque si no contestan no Muy podemos interesante esa avanzar. cláusula, ¿eh? Me la apunto también. Estoy aprendiendo un montón de cosas. Muchas gracias. ¿Habéis tenido tiempo de pensar alguna pregunta por ahí? Yo me pongo aquí a preguntar y sigo. Venga, va, Maitane, y luego vamos por allí. En un sector tan emergente, tan interesante como es la inteligencia artificial, ya tenéis respuesta de mercado, estáis creciendo con proyectos cada vez más, con empresas más potentes. Quería hablar de talento. ¿Os estáis contratando? ¿Os está costando encontrar? ¿Os está costando mantener, retener? ¿O hay mucha rotación? ¿Cómo está ese crecimiento que poco a poco vais teniendo los cuatro? La verdad es que cada vez las universidades dan menos titulados técnicos, ¿eh? Es una cosa que es curioso y habría que estudiar qué es lo que está ocurriendo. Aún así, cuando buscamos gente no tenemos problemas y toco madera, no tenemos un índice de rotación demasiado elevado. Cuidamos mucho a la gente porque es lo que toca y hay que hacerlo. Y supongo que eso contribuye. Pero realmente, o sea, no está fácil, ¿eh? Pero no nos podemos quejar en mi caso. Sí, yo comparto un poco la parte de lo de la rotación, que es muy importante, ¿no? Sobre todo porque al final, como pequeñas y medianas empresas que podemos llegar a ser, pues realmente es importante no tener esa rotación y confiar en la gente, sobre todo porque ella misma se va formando, ¿no? Y va entendiendo digo, lo que es la parte del funcionamiento de la empresa. Pero sí que hubo algo que aprendí yo en la parte del Bicaraba, nada más entrar, porque yo venía de una gran ingeniería, monté la empresa y una de las cosas que me gustó más y que cambié mi pensamiento cuando entré en el Bicaraba fue, aquí hay mucho friki. Y dije, aquí hay gente muy buena en lo suyo, yo soy muy bueno en lo mío, yo soy un friki de lo mío, hay mucha gente que es muy buena de otras cosas y entonces, en vez de crear una estructura que es decir, voy a crear con departamento financiero, departamento comercial, departamento de marketing, vas viendo que realmente es mucho mejor hacer colaboraciones con frikis que crear tu propia estructura. Más que nada, a ver, también lo digo un poco desde el egoísmo, porque a mí me gusta mucho tocar datos, ¿no? Y no me gusta tanto, digamos, pasarme a la parte de gestión de personas, pero sí que es cierto que muchas veces nos hemos encontrado, bueno, yo de hecho he colaborado con Borja en alguna cosa, pues porque estamos un poco saturados de carga y muchas veces a veces es mejor decir apoyarte en otra gente que es muy buena en lo suyo para poder crecer, en vez de intentar tú crecer a ser una gran organización. Ujú. Iñaki.
Ay, a ver cómo cuento esto. Digo, perdón, que te he cambiado de No te nombre. preocupes. El talento. Buena pregunta. ¿Dónde está el talento? Como decía Ivonne, vamos al ámbito universitario, a los estudiantes que salen impolutos de la universidad con sus capacitaciones y con todo, o vamos al friki que se dedica a experto. Bueno, cuesta encontrar, primero porque como startup tienes que ser una empresa atractiva, ¿no? Y en pagar siendo startup no vas a ser atractivo. Tienes que enfocarte en el proyecto. Tienes que enfocarte en cosas que no son el salario, ¿no? El tangible. Pero es jorobado porque creo que hoy, como está la inteligencia artificial tan de moda y las grandes compañías están queriendo llevarse todo el talento, cuesta encontrar, pero porque se ha creado una burbuja, creo, y no sé si mis compañeros, hay una burbuja. O sea, yo lo primero que hago, cojo gente en prácticas, TFGs, TFMs, tenemos trabajo para 7 vidas. Y luego cuando les entrevisto y tal, digo, bueno, ¿y tú cuánto quieres cobrar? Venga, echa ahí un... Y te dicen 60K. Recién salido de la ¿Eh? universidad, ¿no? Sí, bueno, en sus prácticas. A mí 60K, 45, 50, entonces dices, no es una realidad. O sea, no es una realidad. Entonces, creo que crea un poco a esas personas darles tierra y a las empresas que somos pequeñas o que estamos iniciando los pasos, pues tenemos que abogar más por el proyecto. Pero claro, te vienen grandes empresas y ese talento te lo limpian. Entonces, en nuestro caso, es jodido encontrar talento y incorporarlo en las organizaciones. ¿En el vuestro, Borja? Pues bueno, la verdad es que nosotros para incorporar no hemos tenido excesivos problemas porque impartimos muchísima formación. Pues al año calculo que impartiremos unas 2.000, 2.500 horas de formación. O sea, hacéis estudio de mercado Sí. directo. Entonces, la verdad es que, bueno, entre eso y algún programa como Araba Talent hemos conseguido siempre captar personas. Donde realmente creemos que tenemos el reto y lo empezaremos a ver, sobre todo ahora que estamos creciendo, es en retener a esas personas. Porque captar a una persona pues que es recién licenciada los primeros meses de su trayectoria no es, a ver, es complicado pues porque hay mucha competencia, pero bueno, no es igual la parte que más nos cuesta. Lo que pasa que un poco lo que comentaban, una persona al final tiene que empezar lo que comentaba Iván, tiene que empezar a trabajar y tarda unos meses, incluso más de un año, en empezar a ser realmente productivo. Entonces el reto probablemente para nosotros al menos tanto en captarlos como en que pasado un tiempo sigan estando. Y en ese sentido, bueno, por ahora hemos tenido bastante suerte, pero realmente creemos que está ahí el reto, que no venga, pues lo que dice Íñigo, una gran empresa y te ponga pues 60 o 80K y digas, pues es que nosotros no podemos, obviamente pues no podemos competir con una, con una gran empresa, al menos en salario. El lenguaje del patio del colegio que te levanten la merienda, así como así, ¿no? Sí. Gracias. Por allí teníamos otra pregunta. Buenos días. Yo quisiera primero un poco hablar sobre el tema, si pueden abordar el tema de la propiedad intelectual. O sea, las dificultades que se encuentran, cómo realmente logran patentar un producto determinado, porque sabemos que es un tema muy complicado, sobre todo de violación, porque ustedes dan la idea de una solución para un tema determinado, pues, a partir de la inteligencia artificial se puede abordar de diferentes tipos, formas también. Ese tema un poco como ustedes lo pueden explicar un poco más. Javier, vosotros que tenéis alguna patente y lo tenéis ya, ¿no? Lo habréis... Bueno, pues es desde luego nuestro principal activo es la propiedad intelectual. Pues cuando hay un producto de software, cuando hay una experiencia generada a través de soluciones a medida, tu activo es la propiedad intelectual y ese know-how que estás generando. Eso hay que protegerlo. Una protección muy grande es a través de retener a las personas, porque en las cabezas de las personas está una gran parte de ese know-how y ese es un reto muy importante. Una parte que se me ha quedado por decir antes es que LinkedIn, herramientas, las redes sociales que ayudan muchísimo a encontrar personas también son un factor de fuga porque están continuamente siendo tentados por otras empresas. Los reclutadores de personas son muy talentosos y dan unos mensajes pero certeros para cómo atraer a esas personas, cómo tentarlas. Entonces, yo creo que es
común a nosotros. Somos una especie de, a veces, bueno, yo me he sentido, ya os digo que no tengo mucha rotación, pero muchas veces, en algunas ocasiones me he sentido un poco, oye, estoy formando a personas que luego van al mercado. Esto somos como una academia, bueno, casi antes, en algunos casos antes de que la persona empiece a rendir, ¿no? Y a amortizar el coste de su salario. Te conviertes casi en una academia gratuita, ¿no? Para la sociedad, lo cual me llena de orgullo, pero no es el propósito de una empresa. Entonces, y eso, mucho las redes sociales tienen ese componente. Hay mucho movimiento, hay mucha cultura de picoteo, de cambio de aquí y de allá. Los tiempos de ciclos profesionales, yo veo currículums y se van cada vez acortando. Y eso, las personas que practican eso no se dan cuenta que eso no les beneficia a largo plazo. Yo cuando veo un currículum que está cambiando la persona cada año, digo, me asusto, vamos, inmediatamente no quiero saber nada más. Porque realmente lo que nosotros necesitamos son personas que vertebren nuestros negocios, personas que retengan conocimiento, porque el conocimiento es nuestro activo. Y respondiendo a tu pregunta, otros aspectos de gestión de la propiedad intelectual, hay un problema en Europa, bueno, ni el software ni casi los métodos se pueden patentar. En Estados Unidos el software tampoco, pero los métodos sí. Entonces sí tienes más juego, margen de maniobra para patentar. En Europa sí, efectivamente cuesta más, ¿eh? La patente europea nos está costando bastante más. Creemos que van a cambiar las políticas, pero en otras partes del mundo sí está siendo más sencillo patentar, no el software, que no se puede patentar el código fuente, pero sí eso se puede proteger como propiedad intelectual, pero no patentar. Y luego, pues, en nuestro ámbito, el secreto industrial, es decir, que tu software esté protegido, que tus equipos firmen cláusulas de confidencialidad y de asignación de la propiedad intelectual cuando se incorporan a la empresa, y que todas tus colaboraciones con la universidad también vayan blindadas, con la universidad o con centros tecnológicos o otras empresas. Todos los contratos que firmas tienen que tener cláusulas de confidencialidad y de asignación de la propiedad intelectual de lo que ellos producen. Eso es, vamos, fundamental. Hay que blindar el secreto industrial de alguna manera. ¿Es algo más que queréis apuntar? Sí, yo iba a añadir técnicamente. O sea, que si nosotros, por ejemplo, como decía Borja que tenía su cláusula, nosotros tenemos también una cláusula que es nosotros el servicio lo vamos a dar por API. Y si no, no se da. Es decir, comparto con Javi que el conocimiento al final reside dentro de la empresa. Yo te presto el servicio con una API, todos los algoritmos están en mi entorno, en mi data center, yo te lo presto en tiempo real, me preocupo de esa parte de disponibilidad del servicio, pero no te voy a entregar, no te voy a poner mis máquinas en tu entorno. Entonces, yo creo que las API, el servicio API REST, digamos, que se ha utilizado mucho en la historia, digamos, en Internet funciona prácticamente así todo. Es algo que realmente hay veces que te choca que la gente no sepa o que no conozca perfectamente, pero nosotros desde que empezamos a trabajar así, es como mejor funciona, sobre todo porque luego además al principio no lo ven como una ventaja, pero luego lo ven como ventaja para poder comunicar con todos sus servicios internos. Entonces, bueno, hay parte de la parte de confianza de que tú vas a tener esa disponibilidad, de que el dato va a ser bueno, pero esa es tu preocupación, ese es el servicio que tú estás prestando. Entonces, a mí me preocupa más la parte de lo que es la salida de fuga de cerebros. Poco a aportar aquí yo, porque acabamos de crearnos y tenemos 1000 batallas, pero bueno, pero estoy de acuerdo con Ivonne que sí, que hay que apostar porque tus algoritmos estén dentro de tu organización y no fuera, ¿vale? Nosotros nos dedicamos a hacer una capa de software as a service, entonces entregamos el resultado y todo el procesamiento lo tenemos nosotros. A nivel de lo que es el hardware que diseña nuestro compañero Daniel, pues ese sí que hay parte que sí que se puede proteger y hay otra parte que es inviable protegerla. Entonces, aparte de los costes que conlleva todo eso. Nosotros la verdad es que como nuestro enfoque es completamente opuesto al de los demás, no tenemos propiedad intelectual. Nosotros desplegamos la solución normalmente en los servidores del cliente. Pero bueno, es algo que ahora que estamos empezando a desarrollar productos propios tendremos que empezar a estudiar más. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? Sí, ahí al fondo. Yo quería hacer una pregunta a Ivonne, que aprovecho para saludarle, ¿vale? El tema de Power BI
que yo también conozco, y has dicho que saltasteis del Excel al Power BI, ¿vale? Entiendo que es similar al ClickView de Google y demás. Era, bueno, pues a ver si habéis notado que desde entonces sois más eficientes en vuestros procesos, ¿vale? Y luego, pues, si me puedes decir más o menos cuánto tiempo os costó implementarlo y si hace falta mucha inversión para ello. Es que ricasco. Sí, a ver, o sea, nosotros realmente, como lo que acabo de decir, nosotros prestamos todos los servicios a través de APIs, ¿vale? Y también sí que es cierto que lo hacemos también del puerto 5432 de Postgre, perdón por ir un poco técnico, pero lo digo porque realmente el Power BI tiene esa capacidad para tú linkar la parte de diferentes servicios a través de ese tipo de dos comunicaciones. No es que nos hayamos pasado a Power BI del Excel, no, nosotros, nuestras APIs, tú puedes con una macro conectar a la API y te descargas. De hecho, hay clientes que lo hacen así. Tú puedes conectar el Power BI, igual que puedes hacerlo con Kulik, y también lo hemos hecho con Tableau, ¿no? Que son, digamos, las tres herramientas de Business Intelligence más potentes, ¿no? Según Gartner. Entonces, quiero decir que al final no es una cuestión más de con quién hagas la relación. Nosotros no hemos hecho una relación con Power BI, simplemente lo que hemos hecho es habilitar nuestras herramientas a esta ola que es pues eso, ¿no? El LOBA más, que es el actual Power BI. El día de mañana podrá ser otro, pero el concepto no es que vamos con el Power BI, el concepto es decir, Power BI, Tableau, Kulik, Microsoft Excel, diferentes herramientas tienen capacidades para comunicar a través de APIs, ¿no? Con consulta HTTPS o a través de bases de datos, como es el Postgre, el 5432, y eso es por la vía por la que vamos técnicamente. Digamos, si aparece el día de mañana una nueva herramienta porque OpenAI crea una nueva herramienta que es capaz, lo hará evidentemente con algún protocolo que es estándar, porque ahí está el éxito, en crear cosas que sean estándares. Entonces ahí es donde nos ligaremos. Igual me he explicado mal, pero no es que nos hayamos ligado, sino que lo que hacemos y lo que entendemos nosotros es que nosotros tenemos la parte de lo que es procesamiento, pero luego tenemos que diseminar esa información de alguna manera. ¿Cuál es la mejor actualmente en las industrias? Pues normalmente suele ser a través de esas herramientas de Business Intelligence que he hecho referencia. Entonces tú tienes que llegar a esa gente. No puede ser que eres una herramienta y que, como decían antes, ¿no? Te tengas que descargar un Excel de aquí para subirla en otra herramienta. Todo tiene que estar intercomunicado. Y eso es un poco cuando hablaba yo de la parte de comunicación al principio. ¿Vale? No es una cuestión de ir más rápido, sino que entender que los 5 cables submarinos fue para interconectar más cosas con más cosas. Ese es el concepto que quería trasladar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de IoT para comunicar cosas, es decir, tú tienes que tener aparte el acceso al dato para luego hacer el análisis y la parte de predicción, ¿vale? Y luego ya llega esa parte de visualización. Y todo, igual que cuando tú captas la información de PLCs, todo va a diferentes protocolos que son estándares normalmente. Rara vez ya, afortunadamente, te encuentras con casas propietarias específicas, ¿no? Antes yo creo que tenían ABB, Siemens, Schneider tenían, digamos, mucho más fuerza a nivel industrial para hacer cosas propietarias en protocolos, cada vez tienen menos porque ellos mismos entienden que si no se pueden ellos mismos aislar. ¿Alguna pregunta más por ahí? Yo sí que tenía una pregunta para vosotros y tiene algo que ver con ese miedo que hablabais, ¿no? Porque también la inteligencia artificial, estoy hablando de la sociedad en general, está generando también mucho miedo, ¿no? Yo hoy, esta misma semana, leía noticias hablando de los miles de trabajos que se iban a perder, sobre todo en sectores como el comercio y la administración, por el tema de la inteligencia artificial. Pero, sin embargo, esto no es algo nuevo, ¿no? Ha pasado con otras revoluciones, ¿no? Siempre se habla de los empleos que se van a perder, pero no tanto se hablan de los beneficios o de los empleos, de los nuevos empleos que se van a generar. ¿Cuál es vuestra opinión? Porque esto también puede suponer también que lo hablabais vosotros al principio, en la primera pregunta, ¿no? Ese miedo puede suponer que este avance de la inteligencia artificial no sea lo ágil que debiera, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre el tema? Bueno, es una buena pregunta y muy de actualidad. La verdad es que, y en nuestro caso que llevamos, pues, quien más quien menos, unos cuantos años trabajando en este ámbito antes de que llegase todo este boom de la inteligencia artificial, te sorprende y pasma un poco a veces
el ver cómo todo este boom genera a la vez pues mucha gente que habla sobre el tema y mucho entusiasmo y mucho temor. El temor normalmente cuando se nos genera más miedo, cuando desconocemos las cosas. Muchas veces cuando conoces las cosas luego descubres la realidad y se te quitan esos temores. ¿A quién no le ha ocurrido en la vida? Entonces yo creo que se habla mucho desde el desconocimiento y ese desconocimiento nos produce temor que no es fundado. En nuestro caso, en Optimitive, somos una empresa con propósito. Nuestro propósito es hacer un mundo más sostenible, un mundo mejor, a través de una industria más eficiente y más sostenible, que consuma menos energía y que produzca menos CO2. Desde ese punto de vista estamos tranquilos. No quitamos puestos de trabajo porque lo que hacemos nosotros tampoco el operador de proceso sigue estando ahí. Es algo que el operador no hacía, es un plus que es una herramienta precisamente para el operador para hacer mejor su trabajo y automatizarlo. Pero el operador sigue estando ahí. Pero en otros casos que sí que puede haber merma de los puestos de trabajo, como la Gen AI, los chat, los lenguajes los modelos de lenguaje. Bueno, yo creo que ahí también hay que tener en cuenta que toda revolución tecnológica ha implicado una revolución también en los puestos de trabajo, en las cualificaciones. Como no, la máquina de vapor la gente ya no tenía que tirar de las carretas. Y cuando llegó la electrónica, pues ya la gente pues no tenía que andar moviendo las máquinas a mano, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que transforman, que hay que aceptar, como los aviones. Hoy en día, ¿quién discute? ¿No? Pues, pero bueno, en su día también supuso una revolución. Pero al final, yo creo que como naturaleza de ciencia y de tecnología, la inteligencia artificial al final son programas de ordenador que nosotros implementamos y que nosotros le decimos al programa qué objetivo tiene que buscar. En el caso nuestro le decimos una función objetivo, una función de coste que tiene que optimizar. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que va a hacer. Entonces tú, en tu programación, en tu desarrollo, implementas qué objetivo le vas a poner. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos todo el control y en que el que implementa la inteligencia artificial tiene todo el control sobre qué va a poder hacer esa inteligencia artificial. Y ahí está, en manos del implementador, poner esos límites, evidentemente. Si lo metes en un tanque, pues hará lo que pues un tanque sabe hacer, que es destruir. ¿Alguna opinión más por aquí? ¿O Javier os la ha representado perfectamente? Una pregunta igual por allí. Sí. Yo Sí. quería añadir algo a esto, Íñigo. que me parece un tema interesantísimo. Esta revolución que estamos viviendo ahora, porque no deja de ser una revolución industrial, tiene mucho que ver con la revolución anterior. En la anterior revolución se presentaron los robots que automatizaron procesos manuales, en la cual la pérdida de empleo fue brutal, pero no hubo pérdida, entre comillas, de empleo. Hubo replanteamiento de los puestos de trabajo. Se crearon puestos de trabajo mucho más técnicos, se reconfiguró la sociedad. En esta pasa lo mismo. Lo que pasa que aquí duele y pica más, es mi opinión. Duele y pica más porque va en el ámbito de la decisión. Y el ámbito de la decisión está arriba, en el management, en las capas de arriba, en la ingeniería, en la toma de decisiones. ¿Por qué? Un chat GPT. Todos esos volúmenes de datos que podemos ahora procesar y nos puede dar respuesta. Puede ser mucho más eficiente la toma de decisiones. Pero ahí hay que cambiar lo que he dicho antes en la anterior respuesta a una de las preguntas. Hay que cambiar la cabeza, el mindset de las organizaciones. Porque si no lo vemos como una ayuda, si un robot lo hemos visto como una ayuda para ser más competitivos, esto también tenemos que verlo de la misma manera. Tiene que estar regulado. El problema de todo esto es que tecnología hace tecnología y vamos a toda leche, ¿vale? Corremos demasiado y la sociedad no está preparada para ir a esa velocidad. ¿Por qué? Porque la legislación no corre. Las herramientas que tenemos para poder proteger no corren, pero esto sí corre. Entonces, de hecho, y lo veo como referencia, el propietario de ChatGPT, uno de ellos, vio la que se venía y se fue. Dijo, ¿por qué? Pues por esto mismo. Porque nos va a costar legislarlo, nos va a costar protegerlo. Crear el marco. Había una pregunta por allí. No sé si. Sí, bueno, lo primero agradeceros, sin lugar a dudas, ¿no?, la información, que es muy, muy inspiradora. Enhorabuena por el valor de emprender en este sector tan incipiente.
Yo sí que tengo una duda y es, dentro de los clientes que trabajáis, en la experiencia del tiempo que estáis trabajando con ellos, ¿habéis podido medir el incremento de rentabilidad en ese negocio de este cliente aplicando la inteligencia artificial, aplicando todos los procesos? O sea, llegando a una empresa, vendiéndole vuestro producto, que es un tratamiento de datos, que creo que lo habéis explicado fenomenalmente bien. Y es difícil, me imagino cuando llegáis por primera vez, decirle, tú vas a crecer tanto tus ventas, tus incrementos, pero tenéis ya una experiencia mínima, unos pocos años. ¿Se puede medir tenéis un dato medio, un porcentaje de incremento de productividad según tendencias y demás? Disculpad, igual la pregunta es un poco... Bueno, nosotros tenemos unas estadísticas ya de las instalaciones que tenemos en marcha y oscila entre el 2% en los casos de menor mejora hasta el 10% en los casos de mayor mejora. Y eso es una gaussiana, que es una distribución de probabilidad. Y sí, pues está en esos rangos. Ahorro de energía y aumento de productividad. Sí, nosotros también que estamos en el sector de energía suelen ser ese tipo de cifras. Realmente también la dificultad suele estar, como suelo decir yo, es decir, eso puedes hacerlo en una estimación a pasado, ¿no? En lo que se llama un backtest, que es si yo estuviera en esas condiciones, qué es lo que hubiera realizado. Pero también es cierto que luego en la realidad pierdes, digamos, ese conocimiento porque tendrías que hacer tú una predicción de qué es lo que hubiera hecho el operario sin tu herramienta respecto a lo que tú estás haciendo con tu herramienta, porque ya empiezan a estar influenciados porque tú ya les das un conocimiento de qué es lo que deberían de hacer. ¿Vale? Normalmente ese tipo de información la sacamos de esa parte del backtest para poder definir luego a futuro qué es lo que se espera en ahorro. Realmente nunca he tenido, al menos yo, un cliente que diga, vale, voy a hacer yo la estimación a ciegas y tú mientras tanto a la vez estás tomando la decisión para ver qué comparamos, sino que hay una confianza en que ese backtest se ha realizado en condiciones a ciegas, digamos, como si hubiera sido una situación en tiempo real y con eso es con lo que se cuantifica. También se hace un poco por ahorro de tiempos y porque luego la empresa no está muy dispuesta a hacer predicciones ya que tiene la herramienta, pero bueno. Nosotros somos nuevos, no podemos declarar que el modelo funcione con los objetivos de KPI que teníamos. Nosotros nos mantenemos un objetivo de una optimización de procesos de un ahorro en costes de entre un 15 y un 20%. En un entorno simulado y haciendo las cosas como dictaminan los propios algoritmos, llegaríamos a esos indicadores. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos problemas. Uno, que el agricultor nos haga caso para que en la cartera se le note. Y otro de ellos es que llevamos un año con el proyecto y todavía no hemos contrarrestado esas hipótesis que tenemos ahora declaradas. El año que viene te cuento y si es así, pues... Nosotros la verdad es que tenemos, bueno, pues proyectos muy diversos y, bueno, en no muchos de ellos hemos podido medir, pero, por ejemplo, con un proyecto que estuvimos automatizando una tarea que una persona hacía a mano, pues algo que le costaba entre 2 y 3 semanas hacerlo, ahora le da un botón y en poco más de media hora tiene todo el proceso resuelto. Si hablamos un poco más de cifras, antes del COVID hicimos un proyecto de predecir de modelar la bolsa, el IBEX 35, invertir en esas acciones en base a ese proyecto y en unos 5 meses aproximadamente sacamos un 30% de rentabilidad. Una parte gorda la perdimos cuando llegó el COVID, porque eso era impredecible. Y bueno, en otros proyectos, por ejemplo, en uno de predicción de plagas, hemos hecho una estimación de si hacen caso a nuestro algoritmo, que no tenemos pues lo que le pasa a Íñigo, el algoritmo puede decir una cosa y luego la persona que toma la decisión de fumigar o no fumigar hacer otra, calculamos que aproximadamente podría fumigar entre un 20 y un 25% menos de lo que se fumiga en la actualidad, o de lo que fumigaba antes de que hiciésemos el modelo. Luego, como todo, si el algoritmo dice que no tiene que fumigar y él le da miedo y decide fumigar, pues eso ya es algo que no podemos controlar.
Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado casi, bueno, son las 11 de la mañana. Ha sido un absoluto placer contar con los cuatro. Agradeceros a los cuatro toda vuestra sabiduría. Si tuviéramos que medir, yo creo que sería un nivel muy alto todo el conocimiento que nos llevamos de la inteligencia artificial y sobre todo del gran nicho de mercado y del gran ecosistema que existe en Álava. Nada, desde Álava Emprende agradeceros a todos vuestra presencia. Nos estamos ya en una época estival, pero prometemos volver con más Ekin Breakfast y con más cuestiones a partir de septiembre, así que seguir atentos a nuestras redes que os iremos informando de cómo va avanzando. En Milla Esker a todos.